Dar clic en grabar y ya estamos comenzando. Bueno, como quiera, cualquier cosa que si alguien falta de ingresar, por favor recuerden, el código está aquí en el chat. Bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a ver esta metodología de James Rain. Está basado en es como una propuesta médica, pero me interesó mucho porque creo que tiene muchos elementos que puede ayudar a pensarlo desde cualquier disciplina, ¿no? Como quiera vamos a estar viendo qué funciona, qué no funciona, o qué adaptar y qué no adaptar. Incluso debo admitir que hice por ahí algunas modificaciones, entonces deberíamos ponerle como propuesta modificada de James Drain. Eh, y pues bueno, ahorita lo que vamos a ver es un pequeño contexto de esta metodología y vamos a analizar cada una de las fases que están en esta propuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que les iba a comentar es que las metodologías que vamos a estar estudiando en estos días, pues tengo la pretensión que tengan estos tres elementos, ¿no? Por un lado, que nos ayude como lo que es la identificación del dilema o el ir señalando cuáles son los elementos que los hacen dilemáticos en el sentido ético. Posteriormente, las fases de análisis, ¿no? ¿Qué elementos tiene que uno que comenzar a analizar para entonces llegar a trabajar las posibles resoluciones o resolución? En el caso de esta propuesta de James Drain, pues un pequeño contexto suyo es que él fue un sacerdote, pero fue suspendido de su ejercicio porque estaba proponiendo ideas relacionadas al control de natalidad, ¿no? Entonces, pues el obispo, al cual, no sé cómo está la administración, pero un obispo le mandó una carta en la cual le suspendían su ejercicio. Entonces, pues a él lo que le interesaba era seguir pues haciendo algo, ¿no? Pero él lo que estaba muy metido era como con todos estos elementos de la tecnología, el aspecto médico, cómo beneficiar a la misma sociedad. Entonces, se fue especializando hasta que terminó conectando, tanto por sus estudios de doctorado que fueron me parece, en ética, en España, pues fue adentrándose al mundo de las metodologías. De ahí que juntándose con esta otra figura, Callahan, me parece, no recuerdo si era con una, según yo, no. Bueno, eh, junto con él comienzan a hacerse su propio nombre respecto a todo este asunto, ¿no? De las metodologías éticas. Por ahí, particularmente, Drain visitó muchos países y también aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso es una figura relevante. Como les decía, pues nos interesa su propuesta porque aunque tenga estos aspectos médicos, pues hay algunos elementos que creo que se pueden utilizar muy bien o bien adaptar algunas de estas cuestiones a las distintas disciplinas. Y como les decía, su propuesta se compone de fases, ¿no? Y vamos a ver que dentro de cada fase hay como preguntas o elementos que tenemos que ir analizando. Entonces, estas son las fases que se componen, en las que se compone su propuesta, ¿no? Por un lado, lo expositivo, esto es tratar de señalar cuáles son los hechos más relevantes para el caso. Después, los elementos racionales, que son pues datos relacionados a principios. Él les llama también categorías. Posteriormente, el aspecto o la fase volitiva, que es como es una reflexión muy interesante que hace entre los hechos, la adopción de las decisiones, así como, por ejemplo, la pregunta de qué manera impactan las creencias en los argumentos, ¿no? Y eso es algo que, como les he comentado, es, creo, muy importante cuando estamos analizando los dilemas. Y el aspecto público, que también me pareció otro elemento interesante, es él introduce esta fase en la que tenemos que situarnos como si una vez que ya pasamos por las distintas fases, tenemos que hacer una suerte de discurso hacia la sociedad, ¿no? Como en el que vayas analizando tanto los elementos predecesores, así como la decisión a la cual se está llegando, ¿no? Y pues bueno, el dilema que vamos a analizar es este mismo. Seguro van a encontrar una nota con este mismo nombre.
pues es derivado del contexto actual en el cual se quiere pues llegar a la vacuna lo más pronto posible, pues nos enfrentamos con que hay también una escasez de monorresus. Vamos a ver más adelante por qué es que es una situación dilemática, ¿no? Y bueno, entonces, como les decía, vamos a pasar por cada una de las fases. En este caso, vamos a estar analizando la fase expositiva y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a ver cuáles son primero cada uno de los elementos y entonces vamos a regresar al dilema y les voy a pedir que cada uno desde su computadora investigue o busque, haga una búsqueda rápida del elemento que vamos a estar analizando y lo vaya compartiendo en clase, ¿no? Para darle alguna suerte de algo dinámico. Entonces, pues bueno, los factores que incorporan la primera fase expositiva son los siguientes, los factores contextuales, que es pues un diagnóstico, un pronóstico, opciones terapéuticas y elementos de incertidumbre. Como ven aquí, pues estos son elementos médicos, pero podemos pensar también en diagnóstico de una manera más generalizada, ¿no? ¿Cuáles creemos nosotros que son las causas del malestar que se presenta en el dilema? El pronóstico, pues también podemos pensarlo en una posición similar. Quizá opciones terapéuticas las podemos ver como alternativas que están pues en el dilema o que se pueden presentar como alternativas de solución. E incertidumbre, pues son los elementos que desconocemos y que pueden tener un impacto en el dilema, ¿no? Posteriormente están los factores personales, que estos son pues intereses, deseos, sentimientos, pensamientos y preferencias. Aquí en este caso es del paciente, los médicos, el personal, los administradores del hospital y la sociedad, ¿no? Pero aquí lo podemos ver, por ejemplo, todos estos elementos desde los profesionistas que están involucrados, la sociedad que está involucrada, las voces, etcétera. Y el último factor serían los costos económicos que están relacionados con el dilema, ¿no? Así que si regresamos a este dilema que les comentaba, pues aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál creen ustedes que es el diagnóstico pues sí, cómo diagnosticarían el problema que se encierra en este dilema ético? Que como les comentaba es este. ¿Cómo la diagnosticarían? ¿Qué dirían al respecto? Como las causas que incorporan esta situación. ¿Cuáles son los síntomas, por usar como metáforas, las Tenemos que consecuencias? plantear el problema, el dilema, prof. Ujú. O sea, vamos a tratar de utilizar este factor contextual, que en este primer punto es el diagnóstico, que como podemos ver acá, pues es el primer elemento. Entonces, tratando de hacer un ejercicio similar es lo que ustedes se preguntarían tanto en este dilema como en otro es, ok, tengo que hacer un diagnóstico en el cual pueda encerrar los elementos esenciales de un dilema ético, del dilema ético. Entonces, si lo queremos trasladar a una pregunta menos revuelta es, ¿por qué es esto un dilema ético? Porque tiene dos posturas. Digo, el problema aquí es que, bueno, el problema, sino la situación es que en los monitos están probando vacunas del coronavirus, ¿verdad? Y hay pocos de estos monitos para probar estas vacunas. Ujú. Entonces, el dilema viene cuando dices, ok, están testeando en animales, lo que para mucha gente no es correcto, pero también están haciendo un bien a la humanidad, porque digamos, si esa vacuna es peligrosa para un ser humano, o digamos, si esa vacuna tiene algún efecto secundario, pues al hacerle, no le hacen daño a una persona, sino se lo están haciendo a un animal, ¿no? Siento yo que ese es el problema, ¿no? Pues por un lado, están haciendo un bien porque están probando la vacuna y si funciona, pues ya van a poder salvar muchas vidas de gente que está muriendo hoy en día, pero en su contraparte el animalito está
en peligro de extinción, ¿no? Pues hay pocos animales de estos, y al darles una vacuna que no está aprobada, que no se sabe si les va a hacer bien, los puedes lastimar mucho o hasta incluso matarlos. Muy bien, sí, sí, por ahí va. Maximiliano. Ah, sí, profe, yo también solo lo quería plantear también, como lo estaba diciendo Nico, que pues también, o sea, le estás haciendo un bien a unas personas, haciéndole daño, perdón, haciéndole un daño a alguien más que bueno, pues sí, es un animal, pero realmente pues tú estás tomando la decisión por él y pues finalmente lo estás dañando físicamente, ¿no? Porque pues si fuera, primero, pues estar en peligro de extinción y dos, pues si el animal pudiera elegir, creo que no elegiría pues que le hicieran pruebas a él nada más para que otras personas vieran si sí está bien, ¿no? Sí, definitivamente. Y adelantándonos aquí un poquito al cuarto punto de la incertidumbre, en este caso, porque es un elemento que no lo tocamos, pero también hay que hacernos esta pregunta, ¿por qué estos monos? ¿Por qué se utilizan estos monos para esta investigación? Y eso le iba a preguntar, es que no pregunté porque no sé si yo no entendí al principio, ¿es el único mono que se puede utilizar para esto o qué? Usualmente lo utilizan por el parecido que tiene, ¿no? Por ejemplo, pues los cosméticos que utilizan en los conejos y así, o en los cerdos, pues creo que es también por el parecido de la piel y demás. Ujú. Sí, es por la similitud que hay entre las reacciones que puede tener un mono a las reacciones que puede tener un humano. En este caso, pues al parecer este fue el más similar respecto a las características que estaban buscando para probarlo en animales. Si no me equivoco, hace rato que me estaba contextualizando un poco, leí que haciendo un comparativo genético tenemos como un 93% de parecido con ellos y tenemos un antecedente en común. Entonces, de ahí la relevancia de ello, ¿no? Este, y pues sí, más todos los elementos que ya nos contextualizaron tanto Nico como Maximiliano, ¿no? Y otro elemento que también tenemos que cuestionarnos, adelantándonos otra vez al punto 4, es qué impactos tiene en el mundo el poner en peligro de extinción a distintos pues, miembros de nuestro hábitat, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático. Y no solo eso, profe, de hecho, pues de cualquier forma, pues está comprobado que quitas una parte de todo, o sea, como pues de todo el conjunto de la naturaleza, quitamos estos monos y realmente pues terminas afectando a muchas otras especies más, ¿no? Porque pues coexistimos gracias a la relación que hay entre todos. Ujú. Sí, definitivamente. Sí, Jaime. Me parece que levantaste la mano, pero... Ah, yo la levanté, pero lo siento, es que pasó un carro y ya no escuché. Iba justamente eso mismo, pues se crea un desequilibrio en los ecosistemas, ¿no? Ahora también me puse a pensar en la superioridad, entre comillas, que siente el ser humano hacia otras criaturas, porque comprendo que somos genéticamente muy similares, pero aún así, no sé, el experimentar con animales no, personalmente no es algo que apruebes porque ¿quién eres tú para decidir que la vida de un animal vale menos que la tuya, ¿no? Y ok, voy de acuerdo en que se pueden salvar muchas vidas, lo entiendo, pero no entiendo por qué la necesidad de arriesgar a una especie entera, porque están diciendo que es un número limitado para llegar a eso, ¿no? Y esto nos va a recordar a una discusión que tuvimos hace algunas clases pasadas entre Nico y Vanessa, justamente, ¿no? Que estábamos viendo, no recuerdo cuál era la clase, creo que era con el trolley problem, en el que teníamos arriba un simio y podían lanzarlo para salvar la vida de unas personas. Entonces, sí, pues es parte también de la misma problemática y de rato también lo vamos a retomar. Entonces, siguiendo un poquito, pensando cuáles serían los pronósticos derivados del dilema ético. Aquí es como, ¿qué pasaría si esta situación que parece dilemática, pues simplemente se toma la decisión de hacerlo, ¿no? Si se toma qué decisión, pro, no escuché esa última parte. Simplemente de decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a utilizar estos monos resus
para la experimentación? Pues yo diría que ninguno de los dos extremos es bueno. Yo siempre trato de encontrar un equilibrio en las cosas. Yo estoy seguro de que en el mundo hay mucha gente que está dispuesta a probarse la vacuna del coronavirus, obviamente estudiadamente, ¿no? Sabiendo que no existe ningún componente peligroso, como por decir, digamos, el mercurio, que te están inyectando mercurio en el cuerpo. Pero estoy muy seguro de que en el mundo por lo menos deben haber una buena cantidad de personas que estén dispuestas a hacerse la prueba de estas vacunas. Personas que, que están a favor de la ciencia y que evidentemente no quieren que a estos pobres animalitos pues, los maltraten. Tal vez, como dijo, creo que fue Max que dijo que pues, ellos no tienen decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos que la cosa sí tenga decisión y que haya personas que sí quieran probarse la vacuna? Yo, de hecho, tengo amigos y tengo familiares que decían, o sea, sacan la vacuna y yo me la quiero poner, o sea, aunque esté muy testeado o no, yo quiero ser una de esas personas que se ponen la vacuna para ver los efectos, ¿no? Para ver si funciona. Y siento que hay un balance, ¿no? Pues ni usar a los monos, pero tampoco dejar de desarrollar la vacuna porque estos monos están en peligro de extinción. Siento que hay un equilibrio, ¿no? Sí, y justamente esto, por ejemplo, sería una de las alternativas, ¿no? Como ya la describiste muy bien, que incluso estaba leyendo que una descripción de algo que también se percibía como lo dilemático de este aspecto, ¿no? O de esta alternativa, porque lo que decían es ok, podemos, y seguramente lo están haciendo, por ejemplo, Rusia, pero ¿cómo le haces para controlar eh, el que estas personas que están pasando por esta experimentación pues no contagien a más personas? Porque el aspecto dilemático es que al que estas personas estén pasando por esta prueba y si desarrollan los síntomas de la enfermedad, no puedes controlar del todo como agencia que está haciendo la investigación, grupo que está haciendo la investigación, que vaya a distribuirlo, el desarrollo de esta enfermedad en su propio cuerpo. ¿Sí, Aime? Ay, yo, en las agencias o fábricas desarrolladoras de biosimilares se hacen grupos de control. Cuando tú vas a sacar un medicamento al mercado que es biosimilar, tienes que probarlo antes para ver que los efectos sean iguales que el medicamento al que estás, pues sí, el que estás tratando de igualar, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es que contratan, por decirlo de alguna manera, voluntarios durante un fin de semana. Claro que esto se extenderá el tiempo que se tenga que extender, y a estas personas les dan algo a cambio. A veces les pagan, otras veces es, no sé si realmente necesitan este medicamento, les pueden dar la receta gratis, pero los tienen en un grupo de control, en un área controlada. En este caso es las mismas instalaciones, tienen varias recámaras donde ellos controlan lo que les dan de comer, su exposición a la luz, o sea, absolutamente todo para ver que estas personas no tengan reacciones malas. Y después se hace un grupo un poquito más grande donde ya tienen actividades normales tomando este medicamento y se ven los efectos que tienen. Entonces son maneras de controlarlo. Y pues en este caso con la vacuna, si realmente si quiere probar que no van a contagiar, pues tendría que ser primero un grupo pequeño de personas, máximo 7 personas para poder tenerlas controladas. Y luego al ver que no tiene efectos adversos bajo control, ya sería en su vida cotidiana para ver si no tiene efectos adversos. Claro, limitándolos a que no pueden ver a nadie en esos días. Sí, ¿y cómo te aseguras que no vean a nadie? Ay, no sé, les pones un policía al lado. Ese es justamente el dilema, ¿no? Porque, pues recordando cómo inició todo el asunto, es simplemente una persona ya desde China con varios movimientos que hizo en ciudades, cómo esparció el virus, ¿no? Estuvo... Pero ya ahí, o sea, yo siento que ya en eso entra se supone que tú eres el humano y que tú eres el que está buscando que se pruebe esta cosa, sería el colmo que se le pueda confiar más, o sea, que te tengan que encerrar como a un animal para que puedas ser útil y para que puedas aportar. O sea, yo soy mucho de no hablar de lo que no sé. O sea, yo soy fan de que se debe normalizar, decir no sé sobre el tema y quedarse callado. Pero por eso es que en este caso tengo una limitante que pues no sé exactamente por qué no se usa otro mono, por qué no se usa otro animal.
O sea, porque la verdad yo ni conozco este mono ni ningún otro. Pero yo creo que pues primero sería eso, buscar otras opciones. Y si tanto es pues el interés del hombre al final, pero siento que se relaciona con lo que mencionaban hace rato, de que el hombre siempre ha creído que es superior a, y que es superior al animal y que puede hacer con los animales lo que quiera, o sea, empezando por que el hombre pues se los puede comer, los puede matar, puede ir a verlos en corridas de toros, o sea, todo eso es el normalizar que el hombre es superior y que puede hacer lo que quiera con el animal, cuando sabemos que existen y pueden existir más opciones. O sea, ahorita con el COVID no creo que no se puedan, o sea, repito, no sé, pero no creo que no se puedan ver otras opciones. O como dicen, si se puede con las personas, pues adelante. O sea, si toda la vida o bueno, se ha comido animales, hemos comido animales y crecimos comiendo animales y sabemos que no es necesario comer animales, pues lo mismo con vacunas y todo. Creo que todo va como progresando y podemos ver otras opciones. Sí, definitivamente dijiste algo muy, muy importante, ¿no? El elemento del no saber. Y perdón, Maxi, que te esté haciendo esperar. No pasa nada. Si quiere terminar de decir lo que estaba diciendo, está bien. Ok. Pues nada más para terminar la idea o más bien acompañar la idea que nos proporcionaba Juliana. Sí, es muy importante esta señalización, ¿no? Que es justamente el punto 4. ¿Qué es lo que no sé de todos estos aspectos que lo hacen ser dilemáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí yo creo que la pregunta que debemos retomar es, y que más adelante vamos a ver otros elementos que mencionaste, Juliana, por un lado es, ¿por qué este mono en específico, no? Entonces, una vez que lo contextualizas, que ves que fue seleccionado por la gran semejanza que tiene con el hombre, y a menos que Jaime me corrija, pues justamente los resultados por esa misma semejanza pueden ser muy similares, ¿no? Pero a la vez esto está obviamente ocultando los elementos de las creencias que ya mencionaste previamente, y eso los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sí, definitivamente, ahora sí que la máxima que le escuchábamos de pronto acá a Sócrates de yo solo sé que no sé nada, es muy importante, ¿no? El reconocer qué es lo que no sé. Y de ahí entonces documentarnos un poco y tomar ir contextualizándonos para entonces entender y quizá llegar a proponer algo, ¿no? Pero sí, ahora sí, perdón, Maximiliana. Sí, no, pues yo solo quería, pues un poquito retomando lo que dijo Aimee y Juliana, pues tal vez, o sea, sí no entendamos el por qué, o sea, por qué utilizan a ese animal tal cual, a ese mono, pero pues lo más simple también para pensar es de que en la parte buena y en la parte mala, pues para quién van a ser las vacunas, ¿no? O sea, o para quién son todos los productos que probamos en animales, o sea, son para nosotros simplemente. Este, no digo, también pues muchas de las cosas que podían decir, pues supongo que lo fácil, entre comillas, pues simplemente es usar es usar un animal o algo así, en vez de buscar un grupo de personas, segmentar y empezar a decir de que, ok, no, pues están tales riesgos y tales riesgos, y vamos a intentar, no sé, elegir solo a tantas personas, y vemos que pasa esto, pues vamos a cambiar. Pero pues supongo que finalmente eso, necesita más dinero, más trabajo, más todo. Y pues por los animales simplemente pues solo hay pequeños grupos de personas que son los que realmente dicen y empiezan a ver por ellos, ¿no? Y decir de que, oye, pues es que él no puede elegir, oye, realmente pues, no sabe si está sufriendo y demás. Y finalmente, pues mucha de esa, o sea, mucho sobre ese tema, pues no solo ahorita que, bueno, ahorita estamos hablando sobre la vacuna para la pandemia, ¿no? Pero pues llevándolo a otros temas, como comentaba antes, pues muchas veces solo son para cuestiones estéticas y demás, pero pues finalmente se puede decir que es por eso, ¿no? O sea, si las vacunas y todos los productos van a ser para nosotros, ¿por qué no lo probamos en nosotros? Y pues la respuesta suena así, pues de fácil, ¿no? Tal vez es más barato o es más fácil simplemente tomar a alguien que no te va a llevar la contra y pues hacerlo. Sí, dijiste por ahí varios de los muchos elementos que creo que son muy importantes tomar en cuenta, ¿no? Eh, y que más adelante los vamos a enfocar un poquito más, ¿no?
Pero bueno, aquí de estos factores, creo que el que quizá menos hemos trabajado ahorita es el elemento de los pronósticos, que pensemos también pronósticos, por ejemplo, no por ejemplo, como predicciones derivadas de cualquier toma de decisión que se pueda ver en este asunto. Pero siendo francos, pues considero que es algo no tan complicado, ¿no? Por un lado, como Nico y cada uno ya lo mencionó, las distintas posturas pues nos dan a ver pues predicciones un tanto simples, ¿no? Por un lado, la satisfacción de que seguimos no afectándonos como humanidad, utilizando la naturaleza para nuestros propios fines, pero por el otro lado, también podemos hablar incluso de un temor, ¿no? O sea, de qué pasaría si de pronto se fuera de las manos el mismo control de la experimentación. Que bueno, para eso ya tenemos mucho desarrollo de la ciencia, pero hay creencias que pudieran estar inmiscuidas, ¿no? Pero de cualquiera de los dos lados, pues bueno, vemos más o menos por dónde tiran las distintas posiciones. Ahora estos factores, ¿no? ¿Cómo ven, por ejemplo, los intereses? Creo que ya los expresamos también hace rato, Maximiliano, por ejemplo, el buscar el bien, ¿no? El bien de la salud en cada uno de nosotros los hombres. Este, eh, También, por ejemplo, el deseo, pero también podemos pensar en sentimientos. ¿Qué sentimientos consideran que están marcados en este dilema? Y es importante Empatía, señalarlo porque pues obviamente va a tener su impacto. Perdón, Emiliano. o sea, sentimientos que tienen que ver con o sea, la utilización de los animales, por así decirlo, en este caso. Ujú. Pues empatía, ¿no? Pues sí, por ejemplo, si hablamos aquí de parte del grupo que estaría en contra de esto, hablaríamos de empatía. ¿Qué otros sentimientos creen que pudieran estar? Yo, viéndolo del lado de las personas que lo quieren hacer en animales, y no digo que esté a favor, podría ser, por ejemplo, el miedo de Ujú, que pues no te va a doler tanto la muerte de un monito como te va a doler la muerte de una persona que a lo mejor conoces o de algún familiar, ¿no? claro. Ahí la valoración de la vida humana sobre la vida animal también. Sí, definitivamente. ¿Alguien más? Pues no sé si sea un sentimiento, pero también como la indiferencia que sienten, de que, pues como decía Aime, que pues el animal pues que pues se va a morir y ya no es una vida humana que tiene, bueno, ellos a veces le ponen más valor a la vida humana que al animal, entonces pues mientras que salvemos a todos estos más, que se mueran los animales que se tienen que morir. Sí, pues es que definitivamente están estos dos elementos muy conectados, ¿no? Eh, Podríamos decir que quizá del miedo surge se me acaba de ir la palabra, perdón, Ana. El sentimiento, la indiferencia. Del miedo surge la indiferencia como una manera de emocional para poder afrontar este elemento de la realidad, ¿no? Y pues bueno, pasando, perdón, al cuarto punto, vemos aquí, por ejemplo, que en este caso en concreto, pues no podemos inmiscuir tanto, ¿no? Pensamientos y preferencias del paciente. O si lo vemos en el caso más adaptado a cualquier otra disciplina, podemos verlo como, ok, pensamientos y preferencias, pero de cada uno de los que están involucrados, ¿no? Entonces, pues no, en este caso, pues no podemos dialogar a este mono, pero sí podemos dialogar, por ejemplo, con los profesionistas que están implicados o con la misma sociedad, ¿no? Entonces, de aquí podemos comenzar a hacer como una suerte de esquematización de las distintas voces que argumentan sus distintas posturas, ¿no? Que de alguna manera, pues ya lo hemos venido también trabajando y pensando.
hasta este momento, por decirlo así, utilizando esta metodología, no hay algo que todavía estemos comenzando ya a escribir de manera pensando así súper esquematizada, pero sí comenzar a trazar como que las líneas, ¿no? De quiénes son los que están inmiscuidos, cuáles son todos estos intereses, deseos, sentimientos, cuáles son los argumentos que se comienzan a escuchar para entonces también concluir esta primera fase sobre el aspecto económico, ¿no? Como mencionaban hace rato, no recuerdo si fue Maximiliano, pues también está la pregunta, ¿no? De quizá es incluso muchísimo más barato digo, barato entre comillas, este, porque bueno, una cosa es el aspecto económico y otra cosa es el coste el costo que tiene en otros elementos o cómo va a implicar otras cuestiones. Pero bueno, Maximiliano, perdón, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, solo quería comentar algo respecto a los pasados puntos que puso. Y no sé por qué, pero ahorita lo acabo de ver un poquito parecido, por ejemplo, bueno, bueno, al menos en Estados Unidos, ¿no? Le hacen tanto honor a los héroes que ellos llaman que fueron a las guerras y demás, o sea, y les hacen muchos, pues que tienen sus días, tienen sus desfiles y todo, pero pues realmente si lo piensa de cierta forma, o sea, está curioso cómo es que hay tanta, bueno, al menos en ese país como tal, cómo hay tantas personas que están dispuestos, ok, puede que me muera, puede que no me muera, pero pues, o sea, finalmente pues van a ir a pelear, ¿no? Van a ir a tratar de matar más gente y demás, pero pues también no nos planteamos como, pues, o sea, si tú dices, ok, bueno, pues voy a ser paciente para esto, ¿no? Es probable que, pues sí, que tal vez muera o que tal vez no muera y demás, pero pues finalmente es para hacerle un bien a la humanidad, ¿no? Tal cual. Este, y lo veo mucho por esos puntos, ¿no? Como está extraño que realmente, pues, las personas a veces preferimos, ay, no, pues mejor voy a ir a pelear que, ay, no, mejor voy a hacer si es que existiera, ¿no? Mejor voy a ser parte, pues, de las pruebas y demás, y pues que al final del día, pues, hiciéramos algo similar, ¿no? O sea, pues, para todas las personas que sirvieron como voluntarios para encontrar una cura o algo similar. Sí, es algo muy, muy, muy importante que mencionas, Maximiliano, el aspecto de la ciudadanía, ¿no? Esta cuestión está, pues ahora sí que muy trabajada, pues en particular, pues en Estados Unidos, porque pues allá el poder que tienen militares es muy, muy fuerte y dependen muchísimo de ello, ¿no? Entonces, pues ellos tuvieron que buscar cómo introducir este aspecto dentro de la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que he leído, porque pues comparto mi nacionalidad americana con la mexicana, es que sí, porque yo no hice el servicio social en Estados Unidos, lo primero que sucedería si llegan a llamar a alguna guerra, me marcarían primero a mí porque pues yo no hice mi servicio militar americano, ¿no? Y por el otro, si yo me declinara de querer participar en ello, me quitan mi ciudadanía. Entonces ahí podemos comenzar a ver la relevancia que tiene para ellos en particular este elemento. Pero cómo conectarlo con este otro elemento que mencionas, pues es complicado, ¿no? Porque nos habla de otro tipo como una imagen muy distinta de lo que significa ser americano, ¿no? En este caso en concreto de Estados Unidos. Pero no podemos de alguna manera no cuestionarlo, ¿no? Es muy importante tenerlo, como bien lo señalas, en cuenta, ¿no? Como los elementos de uno para los otros, para la sociedad, en tanto a buscar cómo progresar, ¿no? Y pensando aún más que pues en los siguientes años y posiblemente siglos con tantas nuevas enfermedades que van a seguir surgiendo de tantos diversos factores como el deshielo, pues tenemos que ir pensando y replanteando estos elementos que bien señalas, Maximiliano. Muy bien. Este otro elemento, quizá ahorita no nos sea factible investigarlo, ¿no?
pero para cada uno de los dilemas que ustedes estén analizando posteriormente, pues es algo que también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, al momento de, porque queramos o no, Money Talks, entonces, pues un inversionista simplemente puede decir, no, yo no le entro porque es muy caro. Y entonces, pues empiezas a perder, en este caso, oportunidad de investigar con los fondos suficientes, ¿no? Pero es muy, muy importante pues tener este factor al momento de estar analizando. La siguiente fase se le denomina la racional y aquí lo que vamos a estar analizando es los aspectos, por decirlo así, los conceptos que pueden estar marcados de estos elementos éticos, ¿no? Entonces, por un lado, aquí se señala como categorías todos estos elementos del consentimiento, de la confidencialidad, la experimentación, incluso la eutanasia en algunos casos. También los principios, que muchos de ellos ya los vimos: beneficencia, autonomía, respeto, verdad, justicia y algunas otras normas. Y por último, el aspecto jurídico. Esto es revisar si hay casos que ya hayan surgido de estos, pues similares a investigar si hay leyes que ya estén dictadas, que intervengan y que puedan impactar el dilema, así como códigos de ética de las profesiones, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes considerarían que se ve impactado el consentimiento en este caso? Por ahí pueden votar. ¿Por qué dirían que sí y por qué dirían que no? ¿Quién se anima a exponer? Yo puse que no, porque no le puedes pedir consentimiento al monito para inyectarlo si lo tienes en una jaula, solo lo vas a hacer y ya. Ujú. ¿Quién puso que sí? ¿Nadie? Yo veo aquí 13 votos. O ya se están arrepintiendo. No, pues, seguramente es porque en este caso pues es complejo, ¿no? Si decimos que no estamos introduciendo el término de consentimiento en este diálogo, pues es, como ya dijo Jaime, es por la imposibilidad, ¿no? No podemos dialogar con este ser vivo, ¿no? Pero, Pero, profe, sí, dime, Mario. perdón, por lo mismo que por lo que no le puedes preguntar, pues por eso mismo no tiene el consentimiento. Eso es lo que yo pensaría. Sí, definitivamente. Entonces, hice esta pregunta más que nada para ver cómo es que no en todos los casos pues van a entrar estas mismas categorías, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que está este mismo conflicto que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que por ser un ser vivo que no tiene esta capacidad de entendernos y ni siquiera nosotros a ellos, pues es problematizada, ¿no? Es uno de los elementos que es importantes para el mismo argumento que se estaría haciendo en contra. En el caso de la confidencialidad, ¿creen que tiene relevancia en este caso? ¿Quién diría que sí? ¿Por qué? Yo, prof, porque me imagino que la empresa que esté haciendo esto no quiere que se enteren que están experimentando con monos. Entonces, para evitar problemas sociales o que la gente esté en contra de ellos, pues le debe decir a toda la gente que sabe de esta operación que no diga nada, que estén todos calladitos y pues, que no se filtre a la prensa. Entonces, me imagino que obviamente alguien ha debido hablar, ¿no? Por eso conocemos el caso. Pero es por eso que me imagino que sí afecta, porque ellos no quieren que nadie se entere de lo que hacen. Muy bien. ¿Y del otro bando, alguien quiere exponer? ¿Cómo ve? ¿No impacta la confidencialidad en este caso?
Bueno, ahora pasemos a la siguiente categoría. En este caso es la experimentación. Me esperaría ver casi un rotundo sí, pero veamos. Está de alguna manera problematizada, se ve en este caso el caso de la experimentación y pues a la vez lo que ello va a terminar en el análisis. Pues sí vemos casi un sí al 100, ¿no? El caso de la eutanasia, ¿consideran ustedes que está aquí en juego? Eutanasia, prof, es cuando quieres suicidarte pero pides ayuda, assisted suicide. No, eutanasia es cuando tú ya no estás en tus facultades mentales para decidir si quieres seguir conectado o no y otra persona se encarga de dar muerte. Por eso, assisted suicide. Pero eso es ilegal, ¿no? En México. En algunos países En sí. algunos países. No es suicidio asistido porque tú ya no estás en tus facultades mentales para decidir. Otra persona decide por ti. Digamos que es un tanto impreciso decir assisted suicide porque pudiera establecerse para otros casos, ¿no? Entonces, eutanasia es más como en el ámbito médico de que... Y según yo es como cuando, no sé, tu abuelo está muy grave ya y al final, pues nada más, para que ya no esté sufriendo, nada más lo desconectan, por así decirlo, y ya no. O se inyecta o algo así. Ujú. ¿Y quién diría que en este caso no se trata de eutanasia o quién diría que sí? ¿Qué expondría? ¿Qué piensa? ¿O cómo se justifica? Yo digo que sí por el mismo problema de la comunicación y también porque depende de cómo reaccione la vacuna, puede llegar a un punto donde el animalito ya no pueda ni respirar casi. Pues la gente usa respiradores, entonces si hay 93% de compatibilidad, no dudo que los animales también en algún momento lleguen a tener un fallo en el sistema respiratorio. Ujú. Y pues nada más si ves que ya de plano no está respondiendo y lo que se quiere es de alguna manera economizar, porque al final de cuentas por eso lo están haciendo animales, la respuesta más obvia sería darle fin al animalito, o sea, terminar con su sufrimiento. Muy bien. Y pues bueno, regresamos aquí nada más para recordar, ¿no? Estas son como las categorías que se proponen en esta metodología que se analicen, ¿no? Y como vimos, pues de pronto algunas de ellas pueden verse implicadas en todos los ámbitos, otras quizá no tanto, ¿no? Por ejemplo, la eutanasia, o bien la experimentación, pero consentimiento y confidencialidad me parece que son categorías para analizar distintos escenarios, ¿no? Y pues eso puede tener su mismo impacto en el planteamiento de los argumentos. Ahora pasemos al siguiente punto de esta metodología. ¿Ustedes consideran que aquí el principio de beneficencia se ve impactado de alguna forma? ¿Recuerdan cómo iba el principio? Bueno, veo que la mayoría considera que sí. ¿Alguien quiere dar a ver por qué creen que está inmiscuido el principio de beneficencia? Pensando, sí. Pues, ah, perdón, mm, ¿podría tomarse como beneficencia propia? O sea, ¿en qué sentido? Ya, no sé si recuerdan el que estuvimos viendo hace unas semanas, el principio de beneficencia en el curso. Por ahí tenemos una definición que como quiera vamos a retomarla porque vamos a necesitar exponer aquí algunos elementos. Esta es una mala eficiencia, acá está.
Ándele, sí, exactamente, porque, bueno, pues es que depende, o sea, viéndolo desde los ojos de quién, de nosotros o pues de los monos. Pues ahora sí que aquí podríamos pensar en todas las distintas formas de interpretarlo, ¿no? Entonces, esa distinción que haces es muy importante, porque sí, y era algo que veíamos el tema en los principios, ¿no? Que cuando tenemos dos posturas, pudieran incluso utilizar el mismo principio. Pero no sé, Maximiliano, si querías expandirlo pensando en algunas de las voces que están involucradas. Que de alguna manera, por ejemplo, si ya hablamos, si ya aquí el concepto dice la beneficencia consiste en prevenir el daño, ¿no? Podríamos decir que aquí el principio de beneficencia se piensa a partir de prevenir el daño en la humanidad, ¿no? Eliminar el daño que conlleva, perdón, la experimentación, la incertidumbre de saber, pues pues sí, el mal que pueda derivarse de estar en esta fase experimental, ¿no? Y pues bueno, aquí en este caso, como siempre se incluye la acción, tenemos que pensar que este principio estaría más, yo diría que está más cercano todavía pensarlo a través de el hombre, ¿no? Es decir, se piensa el principio de beneficencia en la medida en la que se actúa en los animales para prevenir el daño hacia la misma, pues sí, humanidad, por decirlo así. ¿De dónde viene ese sentir? Pues ya lo vamos o ya se trató, ¿no? Pero es importante verlo, ¿no? En el caso del siguiente principio, autonomía, ¿consideran ustedes que se ve implicado? ¿Y cómo? ¿Se ve aquí afectada la autonomía de alguna de las partes? Sea la sociedad, perdón, sea en este caso el mono. Creo que, si mal no recuerdo, Aime, pues justamente hacía este comentario, ¿no? Pues como no podemos preguntarles así de sencillo, en este caso al mono, pues estamos a la vez afectando su autonomía, su capacidad de decisión. Si bien en su caso argumentamos que proviene de impulsos más animales y no tanto de la razón que tanto alegamos tenemos, pues está ahí la distinción que se haría, pero eso no significa que no sean capaces de decidir, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que está involucrado la autonomía. O también me parece que Maximiliano lo elaboró un poquito más. Bueno, aquí vemos que la mayoría considera que sí. En tanto el respeto, ¿cómo ven? ¿También se ve impactado en este caso? Interesante. Alguien dijo que no. O ya cambió de opinión. Fuiste tú, Nico. Que No, veo te pero yo reías. puse que sí desde el principio. Ya. ¿Por qué consideras que sí? Porque siento que todos tenemos, o sea, tenemos que tener cierto nivel de respeto, incluso si eres un animal, te tienen que tener cierto nivel de respeto, o sea, no porque eres un animal voy a hacer lo que quiero contigo, como, no sé, torturarte o cualquier cosa, ¿no? Ujú. O hacerle daño al animal. ¿Se acuerdan qué significa respeto? Por ahí en alguno de los temas, si no me equivoco, cuando vimos el tema de la dignidad humana, veíamos que por su definición que veo que Nico ya se metió a la RAE luego, nada más por la mirada analítica que tiene, está muy cercana aquí, dice, a la veneración, acatamiento que se hace a alguien, miramiento, consideración, deferencia. Y lo que veíamos en este tema de la dignidad humana es que
la misma etimología como que nos señala dos momentos, ¿no? El primer momento es que yo veo el mundo, pero una vez que veo algo con respeto, vuelvo a observarlo para entonces darle una cierta consideración, un cierto lugar, un cierto valor. En este caso, el respeto pues lo vemos asociado con una consideración, digamos que positiva, ¿no? No podemos decir que ves a alguien con respeto y pensar en algo negativo, a menos que pues caigamos en una contradicción o seamos hipócritas, como decimos también, ¿no? Pero bueno, en este caso también vemos que mayoritariamente se ve que sí. Aquí se considera que la verdad de alguna manera se ve impactada. ¿Quién diría que sí y por qué? ¿De qué manera se ve impactado el tema de la verdad en este caso? Va Yo de creo la que mano porque... con la... Ah, Bueno. dale. No, todo está bien. Bueno, va de la mano con la confidencialidad, ¿no? De a lo mejor y sí se está peleando porque no vacunen estos monos, pero mientras haya un sí o un no definitivo, puede haber empresas que sigan experimentando y que no lo digan, simplemente para no, pues, no tener problemas. Sí, muy importante. Definitivamente está muy interconectado. Maximiliano, me parece, sí, ¿verdad? Ibas a participar. Sí, Ujú. yo solo lo veo porque pues realmente de cierta forma hacemos como nuestra propia verdad del decir de que pues estamos buscando esto por hacerle un bien a la humanidad, así que pues no pasa nada si vamos a usar los monos, ¿no? Y de cierta forma pues ahí estamos afectando la verdad, ¿no? Porque pues simplemente estamos diciendo, o sea, lo estamos tomando así de que, bueno, pues sí, otra vez pues, digo, estamos haciendo pues, nuestra propia verdad a expensas pues que obviamente no lo puede pensar así, pero pues a expensas de la verdad del mono. Creo que lo que acabas de hacer es muy importante. Diría que en concreto es problematizar el principio de la verdad en este caso, ¿no? Aquí lo que tendríamos que analizar es, por ejemplo, ok, por ejemplo, validar si los hechos en concreto que se articulan desde alguna de las voces, pues realmente están bien justificados o no. Quizá no necesariamente el argumento que estabas trabajando, pero creo que es un ejercicio similar, ¿no? Y si alguno de ustedes en algún otro caso o dilema se encontrará que no, pues entonces decimos, pues aquí se observa que esta parte, sea un profesionista, sea alguna voz de la sociedad, pues no está atendiendo al principio de la verdad porque encontramos estas contradicciones, porque esto no es el caso. Entonces, en ese sentido también pudiera, en este caso, pues también verse inmiscuido, ¿no? Y el caso de la justicia, ¿cómo ven? ¿Creen que está conectado con este tema? ¿Se puede hablar de justicia? ¿En qué sentido dirían? Sí, Emiliano. Sí, es lo que iba a preguntar, hasta en qué sentido, o sea, cómo, o sea, no entendí bien su referencia, profe. Pues realmente es en cualquier sentido, en cualquiera de las distintas voces. Y más que nada, este ejercicio es como para ver si en este dilema en específico se aplica hablar de justicia o no. Entonces es como una pregunta abierta de, ¿consideras que se puede hablar de justicia aquí? Sea de cualquiera de las voces que están en juego. Por ejemplo, ¿se es justo al utilizar a los animales? Pues Bueno, justamente eso es, que, perdón. Eh, no, a ver, si quieres, Emiliano, y luego me parece que ahí me levantó la mano y luego Maximiliano. sí, ahorita, o sea, yo la verdad es que no tengo una postura fija en esto, pero escuchando los comentarios de mis compañeros y así, o sea, se puede ver claramente que puedes defender a pues, cualquiera de las dos posturas, ¿no? De esto se trata, pues es como un tipo de dilema ético porque
pues por un lado es por el bien de la sociedad en común y por otro lado es por el bien de los animales que también tienen derecho pues a un ser bien tratados y así. ¿No? O sea, no tengo como yo sino. Sí, definitivamente pues, eso también sería como problematizar, es decir, justamente lo que dices que si este principio se ve de las dos partes, cada uno pudiera argumentar ello, ¿no? Pero aquí yo lo que diría es, ok, regresando al principio de verdad, de alguna manera, ¿cómo puedes analizar las posturas de ambos para ver si realmente sus argumentos están bien fundamentados? Si quizá, porque con eso, con ese ejercicio de analizar sus argumentos, puedes decir, su planteamiento de justicia no está bien cimentado y con eso puedes entonces darle mayor peso o relevancia a la otra voz, ¿no? Entonces también es muy importante introducir esta cuestión. Aimé. La justicia se me hace un concepto algo abstracto porque no hay nada como la justicia absoluta o la ley absoluta que diga lo que es justo y lo que no. Personalmente no me parece justo porque la vacuna es para nosotros, no para los monos. Sí, creo que había salido un reportaje, no estoy muy segura la verdad, pero yo había escuchado y había leído que al parecer el motivo real por el cual surgió el coronavirus fue por una mutación natural. O sea, los virus se crean y se eliminan constantemente en la naturaleza. Entonces, si es algo que nos está afectando a nosotros personalmente, ¿por qué no hacer lo que Nico dice? Como siempre va a haber personas que pues que van a querer apoyar, ¿no? Que van a estar a favor de la ciencia y que van a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero probarlo, vamos a ver cómo resulta esto con sus consecuencias y todo, o sea, sabiendas de lo que puede pasar, no veo la necesidad de utilizar a otro animal que nada que ver con la enfermedad que nosotros estamos teniendo para una vacuna que es para los seres humanos. Sí, da saber algo muy problemático también de la justicia, ¿no? Porque por definición es pues darle a cada quien lo que responde, pero ¿qué les corresponde y en medida de qué? ¿No? A diferencia de los humanos, los animales no tienen afirmada su declaración de derechos de manera universal, ¿no? Porque ahorita que hice aquí una búsqueda rápida, lo primero que encuentro es que en una página de gobierno la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿no? Pero pues no puedo decir que esto esté en todos los países, una, y dos, que tenga, y esto quizá va a ser lo problemático, incluso el mismo dilema, que no, si ponemos estos derechos como al mismo nivel, tanto decir que un animal tiene tantos derechos como el hombre, muchas personas van a saltar, se van a asustar, van a tener esta reacción muy adversa. Entonces, eso es algo que también se va a tener que analizar, ¿no? Y pues bueno, estos son los principios que estuvimos analizando. Vamos a ver entonces en las siguientes partes de este mismo metodología. El análisis jurídico, aquí tendríamos que entonces analizar si existen antecedentes jurídicos, ¿no? Por un lado, si existen los casos paradigmáticos, casos asociados o vinculados con esto, qué es lo que se dio en ese caso, a qué resolución se llegó, etcétera, etcétera, qué argumentos tuvieron mayor peso y por qué. También si existen algunas leyes que intervengan e impacten el dilema. Creo, ahorita que veo esto, me acordé de un buen ejemplo de cómo es que ya está teniendo impacto. Si no me equivoco, es en Apodaca, que hace poco hubo el primer juicio, no sé si a nivel Nuevo León o a nivel federal, relacionado con maltrato animal. Entonces, podríamos aquí decir que hubo un sentido de justicia porque el caso era que, pues bueno, se identificó a una familia que estaba maltratando, me parece que a un perro, entonces se les asignó, me parece, terapia o algo más a estas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ver también aquí un antecedente jurídico o práctico sobre esta cuestión, ¿no? Y también analizar los códigos de ética que involucren, por ejemplo, a quien esté en este proceso de experimentación. O bien, en el caso de las subdisciplinas, pues también
encontrarán muchísimos códigos de ética, ¿no? Que pueden ayudarles a reflexionar. La otra fase, la volitiva, aquí ya tiene más que ver con ok, ya que vimos de qué manera se ven impactados todos estos otros elementos, tenemos que sentarnos y escribir cuáles son los beneficios. Y aquí ver, ok, cuáles son los intereses y también cuáles son los intereses que se ven, que chocan entre las distintas posturas. Y también pensar en, por ejemplo, los beneficios, pero desde los bienes internos, ¿no? Es decir, desde el profesionista que está actuando, cuáles serían los beneficios de actuar en consecuencia de su bien interno. También aquí cuáles son los principios que están comprometidos y jerarquizar de alguna manera cuáles son los principios que una vez que ya pasamos, por decirlo así, por el detector de mentiras o analizar en qué medida los argumentos están bien fundamentados, cuáles son los principios que tienen mayor peso y posteriormente analizar ahora sí cuáles son el conjunto de creencias personales que están impactando, cuáles son los compromisos profesionales, que están impactando este dilema y por qué pudieran estar en una suerte de conflicto, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, ya estuvimos platicando cómo es que hay intereses tanto de parte, principalmente del hombre, porque pues no podemos dialogar con este animal, pero también ya vimos en el caso específico de los beneficios, ¿no? El evitar el daño, el seguir gozando de todos estos elementos de superioridad del hombre con el animal, etcétera, etcétera. Pensar desde el lado del profesionista, pues pensar en cuál es la razón de ser de aquí del profesionista involucrado, pues también sería una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué beneficios me corresponden si actúo siguiendo mi bien interno, ¿no? Por el otro lado, también estuvimos analizando cómo es que, por ejemplo, el principio de justicia se puede ver comprometido entre sí mismo, ¿no? O entre verdad. Y pues bueno, también enumerar por qué es así y después discutir si es el caso, si está bien fundamentado o no. Y con ello, pues de alguna manera ir resolviendo estos argumentos que están basados en creencias, en miedos, como ya los vimos. Y una vez que vayamos, entonces, de alguna manera, dándole una nueva limpieza a todos los principios y los argumentos, podemos entonces ir viendo cómo es que hay algún principio que pudiera tener más peso que el otro, ¿no? Entonces, quizá aquí, como la voz que veo mayoritariamente en ustedes es el buscar el beneficio, pero de los animales. En este caso en concreto, pues también podremos dar como ese mayor lugar hacia ese principio, ¿no? Posteriormente entran el mundo de las creencias, que aquí ya sería describirlo un poco más, ¿no? Buscar citas, entonces desarrollar los argumentos de todas las personas que estén involucradas, ¿no? Tanto de los profesionistas, tanto de las personas que están a favor, en contra, también introducir el tema de compromisos profesionales y analizar el posible conflicto que hay entre todos estos elementos, ¿no? Y esto pues ya, como ya lo vimos, es muy importante porque muchas veces decimos, no, ¿quién soy yo como para poder llegar a un tipo de juicio, ¿no? Pues yo lo que les diría es, son ciudadanos. Por el mero hecho de ser ciudadanos, de estar recibiendo una educación, están de alguna manera comprometidos en el caso que ustedes tengan obviamente la disponibilidad, a dar su voz una vez que trabajan todo el contexto mediante principios muy específicos, tanto éticos como racionales, ¿no? En ese sentido es que todos estamos capacitados para adentrarnos al ágora de todos estos elementos, ¿no? Y sobre todo porque las creencias se ven muy marcadas de pronto. Entonces, vaya, diría que lo relevante de esta metodología y que era lo que más me interesaba es el juego entre creencias y los argumentos a veces
están muy mezclados en nuestro país y probablemente en otros países de Latinoamérica también. Las creencias impactan a los razonamientos y esos no nos permiten como terminar de ser racionales, ¿no? Entonces, una vez que tenemos como los hechos concretos y ya bien estructurados, podemos entonces tomar mejores decisiones, ¿no? La última fase pública, pues ya tiene que ver con, como les decía, pensemos que estamos de alguna manera exponiendo esto hacia la sociedad. Y eso lo que involucra es como el ir anticipando cuáles son las reacciones incluso a los contraargumentos que ustedes ya están dándoles a estas mismas voces. Pero de ahí que ustedes entonces empiecen a hablar sobre las hipótesis y en este caso es tomar conciencia de los factores subjetivos y de las creencias, como les decía ahorita, ver también las posibles correlaciones que existen entre estas razones y sentimientos, que era lo que les comentaba de cómo es que pensándolo así, si en una botella tuviéramos agua y aceite, si bien agua es una cosa, la razón, y por el otro lado el aceite es pues las creencias, se marca una diferencia, ¿no? Y debería estar marcada, pero muchas veces las razones están fundamentadas en sentimientos y cuando uno los va a exponer a la sociedad y da a ver esta correlación, pues entonces estamos comenzando o se pretende, mejor dicho, eh, tanto educarnos como ayudarnos a superar estas problemáticas. Y por último, la última fase correspondería en, ok, ya que tengo todos estos otros elementos bien enumerados y marcados, ¿de qué manera podría hacer un texto para emitirlo al discurso público, ¿no? Y esto es como, por decirlo así, una fase en la que ustedes ponen a prueba ya todos los otros elementos, ya por decirlo así, es hacer una suerte de discurso, de ensayo en el cual van a explicitar cada una de las partes, ¿no? Y pues bueno, prácticamente esos son los elementos de esta metodología y concluimos la clase con esta pregunta. ¿Qué aspectos les gustaron y qué no les gustó de esta metodología? ¿O no les gustó para nada? También se vale. No, pues, o sea, bueno, a mí sí me gustó, nada más que como lo vimos, hay cosas que tal vez no apliquen a veces y, o sea, en todos los casos. Sí, y justamente por eso quise mantener la mayor parte de la propuesta de este autor, porque creo que hay cosas que son rescatables y otras que no. ¿Sí, Aime? También que depende mucho como de qué lado te pongas o desde qué punto de vista lo veas, tiene un enfoque muy diferente, aunque estés tomando en cuenta la misma cosa o sí, por así decirlo, estudiándolo desde el mismo punto. Sí, y yo lo que diría en estos casos es aplica esta misma metodología para ambos. Y cuando llegues, por ejemplo, al principio de verdad, ahí es donde empiezas, por decirlo de alguna manera, a ordenar tu cuarto, ¿no? A dar el sentido de si los argumentos que se proporcionan de algún lado son más creencias. Y como digo, fundamental esta, pues, línea, ¿no? Entre lo que es una creencia y un argumento. Porque si lo vemos así en el contexto del autor, de James Drain, que él era sacerdote y tenía, él apoyaba mucho todo lo que son los esquemas de control de natalidad, y de pronto tiene a la iglesia que le dice, nuestras creencias no son estas, pues este sacerdote o ex sacerdote dice, pues espérate, o sea, este es un hecho. Aquí te va otro hecho relacionado al control de natalidad. Y por eso, pues también es que él se adentra todos estos elementos, ¿no? Porque es muy importante, pues, dar a ver esta línea entre la creencia y la razón, porque no podemos siempre darle el poder tanto político como legislativo a la creencia. Yo diría, y esto ya es más de Luis, no tanto de su profesor, la creencia nos ayuda a sobrellevar la vida
pero también hay que entender que creemos en muchas cosas porque no entendemos algunas otras, ¿no? Y quizá está bien que no entendamos todo porque no tenemos suficiente razonamiento o evidencia como para entender, pero lo que podamos entender, pues tenemos un compromiso, ¿no? Eso es más de lo que yo pienso. ¿Pero alguien más? Bueno, pues en la siguiente clase vamos a estar viendo otra metodología, vamos a hacer un ejercicio similar. Entonces, pues ahora sí que pueden ir en paz. Ya esta clase ha terminado. Gracias, profe. Gracias, Bob. Gracias, profe. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta Profe, luego. ¿cuándo tenemos segundo parcial? El segundo parcial, déjame ver para cuándo lo tenemos marcado. Digo, todavía faltaban digamos que en 2 semanas aproximadamente. ¿Y va a ser parcial o proyecto? Sí, estoy pensando también quizá en hacer un proyecto que pudieran trabajar. Bueno, Sí, gracias. estaría bastante bien. Maestro, me gustan mucho sus clases. Muchas gracias. Qué bueno que te gustan, Mario. Muchas gracias por el Sí, muy comentario. interesantes. Gracias. De nada, Adiós. gracias a ti y mucho éxito con tu proyecto también. Gracias, ahí les platico. Bye. Bye. Profe, no se puede